Presentación del tema. Si vemos bien, tenemos una función, no cualquiera, una muy particular. ¿Por qué una constante a? ¿Qué significa la x que flota? Pues esta de aquí se llama función exponencial, porque consta de una base a o cualquier variable constante positiva y un exponente x. Pero ojo, mucho ojo con que a siempre tiene que ser mayor a 0. Bueno, pues ahora podemos enumerar ciertas propiedades también. La primera es que es una función que va de los reales a los reales, con el punto de que a, nuestra base, está definida para los reales positivos. Mientras tanto, esto significa que el dominio va a ser los reales, mientras la imagen va a ser un recorrido de 0 a infinito. Esta última propiedad se ve mejor cuando graficamos, ya que reflejando en el eje de las abscisas tenemos el dominio y en el eje de las ordenadas tenemos el recorrido o la imagen. Como vemos, la curva se va acercando cada vez más al 0, pero no lo toca, mientras vaya siendo un número mayor. Pero, ¿qué pasa cuando la base es un número que se encuentra entre el 0 y el 1? Como por ejemplo, un medio, un tercio, un cuarto. Bueno, pues parece que la curva de la gráfica cambia como si la viéramos en un espejo. Aunque el dominio y la imagen o el recorrido siguen siendo los mismos, ahora vemos que la curva se acerca más y más al 0 sin tocarlo, pero ahora mediante el lado izquierdo, mientras más crezca el denominador. Bueno, ¿y si a no es entre 0 y 1? Incluso no es mayor que 1, ¿y si fuera 1? Pues sería una línea horizontal, como una constante, ya que no importa qué valor tome la x, la base siempre va a ser 1. Un ejemplo de esto puede ser 1 a la 1 va a ser 1, 1 a la 20 va a ser 1, 1 a la 1.000.000 si tú deseas va a ser 1. En resumen, nuestras gráficas tendrían una forma de la siguiente manera. Interesante cómo no importa el valor de la base, a, este siempre que será hasta 0 sin tocarlo. Bueno, pero ¿y si existiera un número de base irracional, donde cortara al eje y exactamente con una pendiente igual a 1? Ya que tenemos una función 1 elevado a la x nos da una constante, mientras que 2 elevado a la x y 3 elevado a la x no dan exactamente ese corte que nosotros estamos buscando, ya que sus pendientes serían 0.7 y 1.1. Bueno, ¿y si te dijera que este increíble número ya fue descubierto por un matemático en 1727 llamado Leonard? ¿Te suena? Quizás por su apellido. Es Euler. Ahora, ¿ya te suena este irracional de valor? E es igual a 2.71828 y sigue con sus valores infinitamente. Por eso es un número irracional. Y a esta maravilla de función donde e será la base la llamamos función exponencial natural, donde su gráfica es la que vemos y mantiene el mismo dominio e imagen que las funciones exponenciales. Aunque, ojo, la imagen puede modificarse de acuerdo a la función. Bueno, ¿y cuál es exactamente la función de la función exponencial? ¿Para qué nos sirve? Pues, aunque no lo creas, este tipo de funciones sirven para modelar o aplicar hechos o fenómenos reales, específicamente para predecir fenómenos en el futuro. Como ejemplo, tenemos el crecimiento de una población, el crecimiento de enfermos y contagiados, de cualquier pandemia, por ejemplo. Ahora revisaremos un problema de este tipo. Va a ser un poco más algebraico, pero antes recordaremos las leyes de los exponentes. Nosotros tenemos que cuando dos bases que tienen un exponente distinto se multiplican, sus exponentes van a sumarse. Así pues, si una base tiene un exponente negativo, este se va a convertir en una fracción de la forma 1 entre la base y elevada a su exponente de la manera positiva. Ahora, si tenemos una base a cierto exponente elevado a otro exponente, los exponentes se van a multiplicar. Ahora, si tenemos distintas bases con el mismo exponente, las bases se van a multiplicar y podremos poner
ambas bases elevadas al exponente. Ahora sí, entraremos al siguiente ejercicio. Ya que hemos recordado las leyes de los exponentes, ahora procederemos a resolver el siguiente ejemplo. Tomaremos a la función de esta forma, simplificando los términos uno a uno. El primero tenemos que es un cociente elevado a una raíz cuadrada, y como nosotros sabemos, la raíz cuadrada puede expresarse como una potencia de un medio, por lo que vamos a tener e a la 3x más 2 entre e a la x menos 8, todo elevado a la 1 medio. En el siguiente término vamos a tener una división de cocientes, pero en este caso vamos a seguir multiplicando las bases por los exponentes a las que están elevados. En este caso vamos a tener e a la x por x, x cuadrada, y e a la menos 5 por x. Todo esto está elevado a 1 entre x. Finalmente, en el siguiente término vamos a tener de nueva cuenta una multiplicación de cocientes, pero en este caso podemos observar que es un producto notable, que va a ser una diferencia de cuadrados en el denominador y en el numerador, por lo que va a ser e a la x cuadrada menos 4, sabiendo que se define como el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado, va a ser e a la x cuadrada menos 4. Procediendo con estos cocientes, vamos a dividir los cocientes sabiendo que tienen la misma base, entonces podemos realizar la resta de los exponentes. En este caso quedaría como e a la 2x más 10, ya que menos 8 van a ser 8 más 2, 10, a la 1 medio, menos 2, a la e, x cuadrada, menos 5 van a ser más 5x, todo elevado a la 1 entre x. Y finalmente el último término, como vemos que tenemos la misma expresión en el numerador como el denominador, va a ser 1. Continuando con esta explicación, vamos a denotar que f de x va a ser igual a, vamos a multiplicar ahora el exponente por el exponente al que está elevado. En este caso va a ser e a la x más 5 menos 2, vamos a elevar todo esto a la 1 entre x y se va a multiplicar, y va a ser e a la x más 5. Y finalmente vamos a sumarle el término independiente, que va a ser 1. Ahora, para terminar esta función simplificada, vamos a factorizar e a la x más 5. Todo esto va a estar multiplicado por 1 menos 2 y el 1 finalmente. Ahora vamos a tener menos 1 por e a la x más 5 más 1. Y como producto final vamos a tener, y como resultado final vamos a tener f de x es igual a menos e a la x más 5 más 1. Y ahí quedaría nuestra función simplificada. Ahora realizaremos nuestra gráfica con ayuda del software de GeoGebra. Eso también lo podemos hacer a mano, graficando punto por punto. Sin embargo, vamos a ver cómo quedaría nuestra función. Nosotros tenemos que nuestra función original, nuestra función debe quedar así, pero nosotros vamos a partir desde lo que conocemos. Sabemos que e a la x es la siguiente función. Dejaremos de ver esta y comenzaremos a ver esta. Nosotros sabemos que cualquier función exponencial siempre va a pasar por el punto 0,1. Así pues, su rango o su recorrido siempre va a ser de 0 a infinito. Ahora, cuando nosotros sumamos una constante a la función, al exponente por decirlo, vamos a tener este más 5 y va a recorrer nuestra función 5 unidades a la izquierda. Por lo que ahora va a cortar el punto en un distinto punto, siendo este el punto menos 5,1. Aquí está, menos 5,1. Ahora, cuando nosotros tengamos una función que esté multiplicada por un número negativo, vamos a ver que nuestra función ahora se va a ver afectada y se va a ver reflejada en el cuadrante de los números negativos, siendo la siguiente así, se va como voltear. Entonces, vemos que ahora cambia la función y va a cortar en el punto menos 5, menos 1.
Y ahora, como nosotros vamos a sumar una constante a esta función, vamos a ver que nuestra función se va a ver afectada, ya que se va a elevar una unidad hacia arriba. Entonces vamos a tener más 1 y vamos a ver que se elevó y va a cortar ahora en el punto menos 5,0. Y ahí ha quedado nuestra función en este punto. Siguiendo estas reglas podemos ver que cualquier función va a verse distintamente. Si nosotros sumamos otra constante, por decirlo 3, lo va a elevar 3 unidades hacia arriba. Y ahora va a cortar en un punto distinto. Y así. Y así quedaría nuestra función graficada. ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.